estaré hablando sobre lo que es un juicio, sus elementos, su contenido y forma. Bueno, empezando con el juicio, es una operación mental por la cual se afirma o se niega una idea con respecto a otra, ¿ok? El juicio como pensamiento es una afirmación ya realizada de una idea con respecto a otra, que también se podría decir que es una afirmación o negación de una relación previamente aprendida, ¿ok? Y bueno, ya pasando al siguiente tema, que es cuáles son los elementos que se utilizan en el juicio. Son tres, que es el sujeto, verbo y predicado, ¿ok? El sujeto es que se afirma algo, el predicado y se afirma o se niega, y el verbo pues no solamente une al sujeto con el predicado, sino que también se expresa su afirmación o negación, ¿ok? Bueno, y aquí estaremos viendo un ejemplo de cómo usaríamos los tres elementos en algo. Aquí se ve que es el sujeto, que es el verbo y que es el predicado, ¿ok? Y pues aquí lo estamos viendo. El último, que ya es el contenido, son los conceptos que se relacionan. La forma es la relación que establecen entre ellos a través del verbo ser. Y bueno, eso sería pues todo lo que es el juicio, sus elementos y otras cosas. Y bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias. División del juicio. El análisis de las diferentes clases de juicios y proposiciones ha dado origen a serias divergencias entre los filósofos. Cada autor tiene su propia clasificación de acuerdo con su teoría del conocimiento. Una de estas es por su cualidad, en donde todos los juicios tienen la cualidad esencial de ser afirmativos o negativos. Esto se desprende de la misma definición del juicio, en donde existe el juicio afirmativo, que es el que expresa una relación de conveniencia entre el sujeto y el predicado. También se dice que es el que une o sintetiza el predicado con el sujeto. Por ejemplo, el oro es un metal amarillo. También existe el juicio negativo, que es el que expresa una relación de no convivencia entre sujeto y predicado. Otra clasificación es por su cantidad, en donde la cantidad o extensión del sujeto se distinguen principalmente por dos clases de juicios. Una de esas es el juicio universal, que es aquel cuyo sujeto es un concepto explícitamente universal y se caracteriza por el adjetivo todo antepuesto al sujeto. Por ejemplo, todo cuerpo sigue la ley de la inercia. El otro es el juicio particular, que es aquel cuyo sujeto es un concepto particularizado y se caracteriza por el adjetivo algún antepuesto al sujeto. Por ejemplo, algún viviente es racional. Otro tipo de clasificación es por su propiedad fundamental, en donde la propiedad fundamental del juicio es su adecuación o inadecuación a la realidad. A partir de aquí surgen dos clases de juicios, que es el juicio verdadero, que es el que está de acuerdo con la realidad. Por ejemplo, la matemática es la ciencia de las cantidades. Y el juicio falso, que es el que está en desacuerdo con la realidad. Por ejemplo, el Sol gira alrededor de la Tierra. Y para finalizar, el último sería por su nexo, que es de acuerdo con el tipo de enlace que puede haber entre sujeto, predicado, y distinguimos en dos clases principales. Uno es el juicio necesario, que es aquel cuyo nexo entre sujeto y predicado es así y no puede ser de otro modo. Por ejemplo, 2 más 2 son 4, el triángulo tiene 3 lados y los ángulos de un triángulo suman 2 rectos. Y por último, el juicio contingente, que es aquel cuyo nexo entre sujeto y predicado es así, pero podría ser de otro modo. Por ejemplo, Pedro es honrado y el cielo está nublado. Por su comprensión, a partir de Kant se ha hecho la siguiente división de juicios, de acuerdo con el contenido de los conceptos expresados por el sujeto y por el predicado. Uno de los juicios de la comprensión es el juicio analítico, que es aquel cuyo predicado es de contenido o expresado por el sujeto. Por ejemplo, todos los cuerpos son materiales. En el siguiente juicio de la comprensión es el juicio sintético, es aquel cuyo predicado es extraño al concepto expresado en el sujeto. Por ejemplo, este hombre es viejo. El siguiente es por su fundamentación, que también es a partir de alguien llamado Kant, que se ha empleado una nueva división de juicio, que es el juicio priori, que es aquel de validez de experiencias en sí. Por ejemplo, la materia es extensa.
Y el juicio a posteriori es aquella validez depende de la experiencia sensible, que por ejemplo la Tierra gira alrededor del Sol. La expresión de a priori significa antes de y la de posteriori significa después de. Por su unidad, que puede ser simple o compuesta, que en esa tiene dos tipos de juicio, que es el juicio simple, que es el que tiene más de un solo concepto de verbo predicado, que es por ejemplo el hidrógeno es un gas. También está el juicio compuesto, que es el que tiene más de un sujeto, más de un verbo y más de un predicado, que es por ejemplo Mercurio y Venus son los más próximos al Sol. Luego está por su composición. Las proposiciones compuestas tienen una variedad muy grande de formas. Aquí solo pues vamos a mencionar las 4 más importantes, que es la proposición copulativa, que es la que une diversos elementos por medio de una composición copulativa. Por ejemplo, Pedro o Juan son estudiantes. Luego está la proposición disyuntiva, que es la que separa los diversos elementos por medio de una composición disyuntiva. Luego está la proposición condicional, que es el que afirma o está sometido a una hipótesis, que es por ejemplo, si este metal es oro, debe resistir al ácido. Luego está la preposición redulativa, que es la que señala un aspecto por el sujeto por el cual conviene o se adecua al predicado, que es por ejemplo en el concepto en cuanto a su contenido es una esencia. Luego está el cuadro de oposición de Aristóteles, que fue pues como dice el título, pues fue hecho por Aristóteles durante mucho tiempo, que ha servido como un recurso menemático para recordar las relaciones entre las clases de los juicios de lógica aristotélica, que ofrece el aspecto de este cuadro de una forma de un diagrama de distintas que se ha representado gráficamente, en el cual está gráficamente por letras A, E, I, O, que simbolizan respectivamente los juicios universales afirmativos, los juicios universales negativos, el particular afirmativo y el particular negativo. Elementos. El cuadro tiene su origen en las 4 oraciones marcadas que deben emplearse con el razonamiento y el silogístico, las cuales son A, igual es universal afirmativo, término sujeto tomando en su extensión universal, todo S es P. E es igual a universal negativo, término de sujeto tomado, ningún S es P. I, particular afirmativo, término de sujeto tomando en su extensión particular, algún S es P. O, particular negativo, término de sujeto tomando en su extensión particular, algún S no es P. Acomodo, se representa como cada uno de los vértices del cuadro de oposición, estableciendo las siguientes relaciones. A y E son contrarios porque defienden diferentes en calidad, siendo universales. I y O son subcontrarios porque siendo particular diferencian a la calidad A con respecto a O. El I y con respecto a E son contrarios porque diferentes en calidad y en cualidad. Relación. La relación de dos conceptos da lugar a la formulación de un juicio. Si se da entre ambos una relación de convivencia, decimos que el juicio es afirmativo y en caso contrario, negativo. Reglas de la verdad y la falsedad en la opción. Primera regla: las opciones contradictorias no pueden ser ni simultáneamente verdaderas ni simultáneamente falsas. Esto significa que si las proporciones A verdadera, la O tiene que ser falsa y viceversa. Lo mismo se diga en las proporciones de tipo E y tipo I. Segunda regla: las proporciones contrarias no pueden ser simultáneamente verdaderas. Esto significa que de la verdad de una de ellas se infiere necesariamente la falsedad de la otra. Si la A es verdadera, la E debe ser falsa. Si la E es verdadera, la A debe ser falsa. Si la A es falsa, la E puede ser verdadera o falsa. Si la E es falsa, la A puede ser verdadera. Tercera regla: la falsedad de una de ellas se infiere la verdad con de la otra, pero de la verdadera
es una que se infiere cada acerca de la otra. Si la I es falsa, la O debe ser verdadera. Si la O es falsa, la I debe ser verdadera. Si la I es verdadera, la O puede ser verdadera o falsa. Si la O es verdadera, la I puede ser verdadera o falsa. Cuarta regla. De la verdad de la universalidad de la falsedad de esta se infiere la falsedad universal. ¿Esto qué significa? Si A es verdadero, I es verdadero. Si E es verdadero, O es verdadero. Si la A es falsa, si la I es falsa, la A es falsa. Si la O es falsa, la E es falsa. En un cambio, cuando lo universal es falsa, la particularidad puede ser verdadera o falsa. Y cuando la particularidad es verdadera, la universal puede ser verdadera o falsa. Luego están los principios lógicos supremos, que por ejemplo está la identidad, que es la identidad, que es tradicionalmente ese enunciado de identidad diciendo toda cosa es idéntica a sí misma. Expresión que suele simbolizarse A más A es igual a A, o A es A, o A es igual a A. Luego en la contradicción, el principio de la contradicción es imposible que algo sea y sea el mismo tiempo y en el mismo. Por ejemplo, es imposible que A sea B y no sea B. Podemos, creo que hay una frase que dice, no podemos sino pensar que es imposible que algo sea y no sea. Luego está el tercer excluido, que es el que todo tiene que ser o no ser, que afirma simultáneamente A es A y A no es A. Es imposible por el principio de contradicción negar simultáneamente A es y A no es. La razón eficiente es la insistente pregunta de los niños que formulan el por qué. El por qué traducen una exigencia de nuestra razón según la cual puede ser y porque sí. Todo es por algo, todo es lo que es por alguna razón que la hace ser como es y no de otra manera. Ese es el principio de la razón eficiente.